no me parece que sea difícil de que Dios haya traído tinieblas sobre toda la tierra, ¿sí? Ahora, su significado. ¿Qué significa esas tinieblas en esa hora? Si ustedes notan, de las 9 de la mañana hasta las 12 del día, lo que Jesús experimentó de alguna manera fue la ira de los hombres, ¿sí? Los sacerdotes burlándose, los hombres que pasaban ahí meneaban la cabeza, todo el escarnio que él vivió. Era la ira del hombre de las 9 a las 12, pero de las 12 a las 3 de la tarde, lo único que se puede explicar aquí es la ira de Dios cayó sobre el Hijo por nuestros pecados. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaban ocurriendo tres cosas tremendas que quiero que tengamos en cuenta. La primera de ellas, Jesucristo estaba convirtiéndose en pecado por nosotros. Y miren lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo primero que nos dice. Lo primero que nos dice es que cuando Jesús estaba en la cruz, lo que estaba ocurriendo es que se estaba convirtiendo, estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Se convirtió en pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo segundo que ocurrió en la cruz es que Jesús tomó la maldición que estaba sobre nosotros. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces no solamente estaba tomando nuestros pecados, estaba tomando la maldición por la cual nosotros estábamos también, sino que también estaba tomando nuestras rebeliones. Y eso está en Isaías 53:5. Herido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces lo que estaba ocurriendo allí era algo tremendo. Jesucristo estaba recibiendo la ira de Dios sobre sus hombros. La ira de Dios sobre sus hombros. Jesucristo estaba siendo nuestro sustituto, y como el sustituto por nuestros pecados, estaba sufriendo una agonía indescriptible, una miseria terrible, un aislamiento y abandono. Alguien dijo lo siguiente: el infierno fue al Calvario aquel día, y el Salvador descendió a él y cargó sus horrores en nuestro lugar. ¿Cómo podemos saber que lo que estaba experimentando Jesús allí era la misma ira de Dios en ese momento? Por el mismo clamor que está en el verso 34. Miren el verso 34 de Marcos capítulo 15. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? Aquí Jesucristo estaba dando la cuarta palabra que se conoce desde la cruz. La primera: perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda: ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera: madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Y la cuarta fue un clamor, una agonía de lo que estaba experimentando, la ira de Dios sobre él. Y saben, aquí se cumple otro pasaje profético por excelencia, el Salmo capítulo 22. El salmista dijo las mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si notamos, el ministerio de Jesús no solamente son cumplimiento de la profecía, sino que la forma en que Jesús afrontó la agonía más intensa fue citando todo el tiempo las escrituras. Ahora, lo interesante del Salmo 22 es que es un clamor por el Padre, porque la pregunta es: ¿por qué el Padre
abandonó a su hijo en ese momento o se separó de su hijo en ese momento. El mismo salmista responde en el verso 3 del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el verso 3 del Salmo 22 dice, pero tú eres santo. Esa es la motivación y esa es la razón por la cual el Padre se separó por un instante de su Hijo amado. Nunca podemos interpretar que cuando el Padre se alejó o se separó de su Hijo en ese instante, fuera porque no lo amara. Ni nunca podemos tampoco interpretar que cuando Jesús se sintió así, entonces en ese momento estaba rechazando al Padre. No hay tal cosa en las Escrituras. Porque si ustedes se dan cuenta cómo Jesús está llamando al Padre, le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo está rechazando, pero está clamando, es un clamor de agonía. Y entonces, cuando Jesús usa la palabra en extrema agonía, nosotros como aplicación podríamos pensar, ¿qué hacemos cuando estamos sumidos en un momento de agonía? ¿O qué deberíamos hacer cuando estamos sumidos en un momento de agonía? El Salmo 119:50 dice, ella es mi consuelo, hablando de la palabra de Dios, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. No sé si a usted le ha pasado en algún momento donde está viviendo un momento de terrible angustia, de terrible desesperación, y en ese momento puede ir a las Escrituras, puede abrir la palabra y puede encontrar un mensaje de esperanza, puede encontrar una promesa y puede encontrar algo que inmediatamente puede vivificar tu alma. Y saben, es el poder de la palabra de Dios. Entonces, en esas 3 horas de tinieblas, Jesús estaba haciendo pecado por nosotros, estaba llevando nuestra maldición y también estaba siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Una manera de poder entenderlo un poco, una ilustración, ojo, guardando las distancias, porque ninguna analogía podría de alguna manera decir específicamente la agonía y el dolor que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Pero algo que podríamos pensar, bueno, entonces ¿por qué el Padre se separó? Ya sabemos que es porque Él es santo y no hay pecado en Él y Él no tolera el pecado, ¿sí? Entonces, cuando estaba depositando todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, en su Hijo, hubo una ruptura, y eso fue lo que más le angustió a Jesús. A Jesús, cuando estaba en el Getsemaní orando, lo que más le angustiaba era que por un momento Él sabía que cuando los pecados cayeran sobre Él iba a estar separado del Padre por un instante, y eso traía un profundo dolor, una profunda angustia. Dice la Biblia que aún su sudor parecía como gotas de sangre. O sea, era tan extremo el sufrimiento de solo pensar lo que iba a ocurrir, que por un momento iba a estar separado del Padre. Pero algo que podría ayudarnos a entender un poco esta separación, aislarla de alguien que pudiera decir, entonces el Padre no amó al Hijo cuando se apartó de Él o cuando se separó de Él. Claro, lo seguía amando. ¿Y el Hijo rechazó al Padre? No. Y lo que puede explicar esto es cuando tenemos quizá la oportunidad, hemos tenido quizá a nuestro hijo pequeño y que está muy enfermo, y que esa enfermedad quizá lo lleva a que tengamos que ir al hospital y él no entiende por qué tiene que estar en el hospital. Pero además de esto, nuestro pequeño hijo tierno no entiende mucho, tiene que ser internado en la unidad de cuidados intensivos, y en ese momento ya sus padres no pueden estar todo el tiempo con él, no porque no lo amen, sino porque hay unas condiciones que le hacen separarse de su hijo. Y los padres, en el caso, podría, de alguna manera se me viene a mi mente, mi hermana tuvo su bebé ahorita en mayo, y lo más tenaz de para ella fue que tuvo su bebé, pero no pudo, como toda madre, tener a su bebé inmediatamente en sus brazos,
y luego al otro día, cuando el bebé ve que están bien, llevárselo para su casa. No, ella simplemente cuando lo tuvo le dijeron, esto era tenaz, o sea, le dicen, mírelo porque tenemos que llevarnos a su hijo, y lo pusieron en una sala de neonatos, y ella no podía estar ahí, ¿sí? Solamente iba una vez al día, una horita, pero ustedes se pueden imaginar, usted habiendo tenido su bebé, las que son mamás, los padres también, 9 meses estando allí todo el tiempo, su bebé nace, la alegría que hay, pero tener que dejarlo allí, ¿cómo me lo van a cuidar? ¿Qué va a ocurrir? Y cuando sus padres lo dejaban, cuando mi hermana dejaba al niño ahí, no era porque no amara a su hijo. Antes era el dolor más intenso como padre tener que separarse de su bebé. Es como una pizca, por así decirlo, para mostrar un poco que había amor del padre hacia su hijo, pero que el pecado que fue puesto en Jesús generó una ruptura, generó una separación. Y saben, aquí hay una lección de lo que ocurre y de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado ofende a Dios, me hace daño y daña a aquellos que me rodean. Pero por otro lado, la obediencia agrada a Dios, me bendice y bendice a aquellos que están a mi alrededor. ¿Saben? Y es una manera maravillosa de verlo. Cuando tú vayas a pecar, recuerda, primero ofendes a Dios, te haces daño y dañas a los que te rodean. Y ¿saben? Eso es lo que uno puede ver en las historias cuando vamos a la cárcel. Es esa historia que inmediatamente refleja de una manera vivencial lo que es el pecado. Cuando esas mujeres cuentan su historia, inmediatamente me pueden mostrar a mí, mira lo que hace el pecado, ofende a Dios, le hizo daño a ella y a muchas les ha hecho daño también a los que le rodean. ¿Saben? El lugar donde vamos es un lugar, el pabellón número 4, donde están las mujeres maternas, o sea que sus hijos han quedado en embarazo y tienen a sus hijos, lo que llaman, y que mostraron una vez un documental, hijos en cautiverio. Y es una muestra del pecado, le hace daño, ofende a Dios, le hace daño a ella y le hace daño a ese hijo que no hizo nada, pero que está siendo afectado por el pecado de su mamá. Nacer en cautiverio y no poder salir, estar tras unas rejas metido en 4 paredes de una guardería y no puede salir de allí. Cada fin de semana tiene que venir un familiar y desprenderse de ese niño. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Jesús está experimentando en la cruz, podemos pensar inmediatamente, Jesús lo hizo por mí, por mi pecado, por la maldición que estaba sobre mí y también por mi rebelión. Antes de pecar, podemos pensar inmediatamente lo que Jesús experimentó. Y esto nos puede ayudar a no hacerlo. Miren el verso 35 y 36 de Marcos 15, la burla en medio del juicio de Dios. Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Saben? El grito de agonía de Jesús fue muy claro, pero realmente esto nos muestra una vez más la capacidad del hombre para la maldad. El grito de Jesús era Elí en hebreo o en arameo Eloí. Se parecía y se asemejaba mucho al profeta Elías, al nombre del profeta Elías. Y como era cercano para aquellas mentes y labios pervertidos, lo pudieron transformar en un vulgar chiste. Jesús está sufriendo y ellos desde el lado de acá se están burlando de lo que él está diciendo. Dice, está llamando a Elías, dejemos a ver si viene Elías y le baja, es lo que ellos están diciendo. Espérate, no le des nada, espérate a ver si es que Elías viene, pero en son de burla. ¿Por qué podemos saber que era una burla? Porque los judíos sabían algo acerca del Mesías. ¿Saben qué sabían los judíos acerca del Mesías?
que el Mesías no podía venir sin que antes viniera el profeta Elías. Lo tremendo de esto es que aunque tenían conocimiento de algo, no tenían la interpretación correcta y no tenían la fe necesaria, porque Jesús mismo dijo que Elías ya había venido. Miren, Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Antes de que llegara ese día grande y temible, ¿qué iba a mandar el Señor? Al profeta Elías. 400 años de silencio hay desde Malaquías a Mateo, y efectivamente, y dice: y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. Es la misión del profeta Elías. Pues resulta que 400 años pasaron y el profeta Elías efectivamente vino en persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con el espíritu y el poder de Elías, lo dice Lucas 1:17. Cuando Dios le da la promesa a Zacarías, padre de Juan el Bautista, le dice: y él irá delante de él con espíritu y poder de Elías. Y en Mateo 17:12 dijo Jesús: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos o de ellos. Saben, aquí podemos encontrar una aplicación de aquellos hombres que se burlaron de las palabras de Jesús. ¿Qué aplicación podemos encontrar? Esto es lo que ocurre cuando hay conocimiento de las Escrituras, pero no hay fe en ellas. La Biblia se convierte en un chiste, pero tristemente luego viene el dolor para ellos. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy conociendo que Jesucristo, y que muchas veces han escuchado que la Biblia dice que Jesús volverá por segunda vez? ¿Qué hace el mundo con esa promesa de Jesús? Burlarse y hacer chistes malos, donde se están burlando de las promesas del Señor. Conocen lo que la Biblia dice, lo han escuchado, lo han visto, lo han leído, pero no tienen fe, no creen en ello. Y yo creo que es un reto para nosotros, no simplemente tener un conocimiento. Mi deseo en esta mañana, al mirar todo este pasaje y estudiar lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario, inmediatamente me lleva a pensar: lo que menos quisiera yo que usted supiera es que si le pregunto, usted diga: ah, no, ¿por qué hubo un eclipse? No, porque fue Dios y en amor, dice tal cosa. Conocimiento. ¿Y qué con ese conocimiento? Si usted no llega a la conclusión que vamos a ver que el soldado llegó, si usted no llega a la conclusión a la que el ladrón, uno de los ladrones llegó, verdaderamente este es el Hijo de Dios y me entrego a él. Si no, simplemente le puede pasar lo de esas personas. Conocen y relacionan las palabras de Jesús con un mal chiste. Dicen: ah, sabemos que Elías había de venir. Y mira, llama a Eloí. Esperemos a ver si Elías viene y le baja. Y pueden ver a Jesús sufriendo en la cruz por los pecados de ellos mismos. Y lo que están haciendo es burlándose de lo que Jesús está haciendo. Entonces, es muy importante que en esta mañana no te vayas con un conocimiento de lo que ocurrió esa tarde, sino que lleves ese conocimiento a la fe y creas que Jesús lo hizo por ti. Creas que Jesús lo hizo porque tú eras el que debías estar en ese lugar, porque tú eres el pecador. Que creas que tú estabas bajo maldición. Y tercero, que tú eras el rebelde. Pero Jesús tomó estas tres cosas en sus hombros y las cargó para que tú y yo no tengamos que vivir ningún tipo de dolor de juicio de Dios. Porque un día va a haber el juicio de Dios y todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios un día tendrán que experimentar la ira de Dios, que está reservada, dice en Apocalipsis. Tremendo. Entonces, este conocimiento tampoco no es para ser críticos cuando veamos una película o documental acerca de Jesús, sino para llegar a comprender lo que yo debía sufrir. Cristo lo sufrió por mí y así vivir agradecidos con Él. Sigamos. Mas Jesús, verso 37 de Marcos 15. Mas Jesús
dando una gran voz, expiró. Bueno, antes de esto, recuerden que vamos en la cuarta, vamos a completar las 7 palabras de Jesús. Primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, de aquí a tu hijo, hijo, de aquí a tu madre. Cuarta, Señor, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta la encontramos en Juan 19:28, cuando el Señor dice, tengo sed, y ahí le dieron a beber vinagre y lo tomó. ¿Sí? Es lo que viene en ese momento, tengo sed. Pero aquí Marcos, recuerden que Marcos es muy escueto en lo que nos cuenta. Juan, Lucas es más detallado y por eso tenemos que ver cada uno de ellos para complementarlo. Entonces, la quinta, ¿cuál es? Tengo sed. Hasta ahora no hemos visto ninguna. Jesús en la cruz y diciéndole, ahora verá. Sigan haciéndome que los voy a mandar a todos al infierno. Jesús no ha dicho eso. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben, esa es la misericordia y el amor que debemos de tener con el pecador. La misma que Jesús tuvo. No podemos ser más justos que Dios, pero tampoco no podemos ser más misericordiosos que Dios. Esa es una ofensa. Cuando Dios dice esto es pecado, yo no puedo decir, ok, es pecado, pero ve, no, tranquilo, no pasa nada. Eso es una ofensa para Dios, porque Él pagó por ese pecado, para que yo venga y pase. Pero también, alguien que ha pecado pero se ha arrepentido. Ok, no, eso que tú hiciste, definitivamente, estoy siendo más justo que Dios. No puedo ser ni más justo que Dios, pero tampoco puedo ser más misericordioso que Él. Tengo que ser lo que la Biblia dice que Él es y como Él fue. Esteban fue un ejemplo. Esteban está siendo apedreado y lo que dice es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben qué dice la palabra y cómo honra tanto a Esteban? Nos dice que su rostro era como el de un ángel. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo se vería usted si tiene enemigos enfrente que todos están cargados de municiones y son piedras, grandes, pequeñas, de todo tamaño, están mirándole con odio, crujen sus dientes porque le odian y le empiezan a lanzar piedras? ¿Qué salía de usted? ¿Qué saldría de usted? Siempre he dicho este ejemplo, que nosotros somos muy llenos de reacción, ¿no? A nosotros nos tocan y eso es lo que hacemos, reaccionamos, son reflejos, pero el Señor quiere es que actuemos con misericordia. Y te nazca un hombre que está recibiendo una pedrada, que está siendo lapidado, pueda salir de su corazón, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y saben, salió de corazón limpio, porque su rostro era como el de un ángel. Porque si no, él hubiera dicho, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no creo que fue así. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Es muy diferente. Es lo que ha dicho Jesús, tengo sed, quinta palabra. Más Jesús dando gran voz, expiró. Aquí nos muestra, antes de esta quiero que veamos la sexta palabra, porque antes de que lo diga, la sexta palabra que Jesús dice está en Juan, perdón un momentico que la sexta palabra es en Juan 19:30. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiéndola inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuál es la sexta palabra? Consumado es. La palabra consumado viene del griego tetelestai, que significa pagado en su totalidad. Ojo, porque estas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario son espectaculares y no podemos quitar ni poner. Cuando Jesucristo dijo consumado es, lo que está diciendo es pagado en su totalidad. O sea que todo aquello que le ponga el sacrificio de Jesús en la cruz, tienes que creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, más otra cosa es una herejía.
Sí, tienes que creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, rendirte a Él, humillarte a Él. Y además tienes que hacer esto. Eso es como decir que no fue pagado en su totalidad, que Él hizo algo, pero que yo tengo que hacer otra cosa. Esa fue la sexta palabra, consumado es. ¿Y cómo lo dice allí? Dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Es lo que está ocurriendo. Si ustedes se dan cuenta, Marcos nos narra de una manera cómo fue que murió, pero Juan nos dice lo que dijo antes de morir. Y quiero que sigamos, porque aquí viene esta parte. Mas Jesús dando una gran voz, expiró. Y era un fuerte grito. El gran doliente no permitió que su vida se extinguiera poco a poco, sino que murió voluntariamente, y eso es muy importante. Jesús, su vida no se la quitaron los soldados romanos, su vida no fue quitada, su vida fue entregada, su vida fue derramada, su vida fue voluntariamente puesta. Nunca podremos decir que Jesús, cuando iba camino al Calvario y los soldados le llevaban ahí, fue que Él terminó yendo a la cruz porque no tenía otra opción. Porque Jesús iba con el madero ahí, le golpeaban ensangrentado, pero miraba para un lado y decía, aquí hay unos soldados y aquí hay otros y no puedo volarme. No, Jesús llegó hasta la cruz de una manera voluntaria. Juan 10:17 nos dice esto, y eso es muy importante tenerlo presente. La forma en que Jesús se entregó por amor a nosotros. Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo, noten lo que dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿fue porque no tenía otra opción? ¿Porque fue obligatorio? No, Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y estos acá se burlaban y dice, a otro salvó y no se puede salvar Él. Precisamente por eso, porque Él estaba salvando a la humanidad. Él decidió salvar a la humanidad por amor a nosotros. Eso es lo que está haciendo. Pero Él entregó su vida. Nadie me la quita, verso 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Espectacular. Cuando yo veo este pasaje digo, wow, Señor. O sea que tú soportaste esto por amor a mí voluntariamente, o sea, lo decidiste, aún sabiendo que esto te iba a separar del Padre y el dolor y la agonía que te trajo. Señor, simplemente me amas. Y ahora sí podemos decir, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Es lo que yo quiero hacer para Él. No canto como mi esposa, pero es lo que quiero hacer para el Señor. Yo quiero entregarlo todo porque Él lo entregó todo por mí. Él me dijo, ¿sabes qué, Hernando? Consumado es. Está saldada la cuenta de tu pecado, de todo lo que has hecho. Yo lo he pagado. Y aquí viene entonces la séptima palabra. Cuando Él lo hace de esta manera, Marcos, vuelvo y les digo, expiró, pero Lucas nos dice la séptima palabra y nos dice qué fue lo que hizo cuando expiró. Cuando dijo consumado es, inmediatamente también dijo en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tal si repasamos las 7 palabras? ¿Sí? Primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Tercera, cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta, tengo sed, agonía. Sexta, consumado es, pagado en totalidad. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Ya Él lo hizo todo. Y séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué ocurrió cuando Jesús entregó su vida para luego volverla a tomar? Verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Quiero que entendamos algo.
no sé si todos tienen relación de qué velo está hablando. Y quiero decirles acerca del velo y la forma de lo que estaba ocurriendo aquí. Siempre que Jesús mandó, desde que empezaron el peregrinaje con Moisés, construyeron un tabernáculo que tenía 3 lugares importantes: los atrios, los atrios, que es el patio, y estaba todo encerrado, pero luego otro compartimento, por así decirlo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que lo dividía una cortina, o un velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Resulta que el lugar santísimo era el lugar donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año tenía la oportunidad de entrar a la mismísima presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Allí estaba la presencia misma de Dios en ese lugar. El pueblo solo podría llegar a los atrios, llevaban su animalito, el sacrificio por sus pecados, por una promesa, por lo que fuera, una reconciliación, llevaban ahí. Los sacerdotes sacrificaban allí en el altar del holocausto. Luego estaba la fuente de bronce donde se lavaban, y algunos servían en el lugar santo, que era el otro compartimento que seguía, que ahí ya no entraba sino los sacerdotes. Pero luego de ahí para allá solamente entraba uno que oficiaba, que era el sumo sacerdote. Cuando Cristo muere, ese velo que está del lugar santo al lugar santísimo se rasgó, y no era un velo, una telita así, era un señor velo. Se cree que tenía aproximadamente, dentro de las medidas que el Señor le da, era algo espectacular el tejido y todo, como 40 centímetros de espesor, o sea, era algo como un muro realmente. Ahora, eso nos muestra que no se rasgó por lo desgastado que estaba, por lo viejo que estaba. Entonces, claro, fue que se rasgó, y justo fue a las 3 de la tarde que Jesús murió. Si usted piensa eso, déjeme decirle que ¿cómo? Está afuera. Pero lo que podemos decir, ¿cómo sucedió esto? No fue por desgaste ni por el terremoto del cual Mateo habla, que ocurrió cuando Jesús entregó el Espíritu. Porque si ustedes van a Mateo y dicen que cuando Jesús murió hubo un terremoto, pero habla primero que el velo se rasgó y luego hubo el terremoto. Si alguno quisiera decir, claro, por el terremoto, entonces se rasgó el velo. No ocurrió por eso. Era porque algo estaba ocurriendo allí entre la nueva relación que Dios estaba dejando, el nuevo camino que Dios estaba dejando a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios rompe el velo, nos estaba permitiendo una comunicación perfecta con Dios. Ya no necesitamos a un hombre, no necesitamos un intermediario humano, pero solamente ya ahorita tenemos al intermediario divino, a la provisión de Dios. Y por esa razón fue que el velo se rasgó de arriba abajo. Si hubiese sido una obra de hombres, el velo se hubiese rasgado de abajo hacia arriba. Pero era Dios aceptando el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y ahora nos da la oportunidad de tener una relación directa con Él. Y allí es donde se cumple lo que Hebreos dice 4:16, acercados confiadamente al trono de la gracia para que hallen el oportuno socorro. Ahora podemos acercarnos confiadamente, no confianzudamente como algunos quieren acercarse. El Barbas, el Zarco, perdón. Va, dígale así al presidente delante, yo al Zarco lo conozco. Confiadamente, pero no confianzudamente. Sigue siendo Dios y ahora me permite Él relacionarme con Él. Me permite que pueda yo entrar a su presencia. Miren lo que nos dice Hebreos 9:3, por favor. Habla algo espectacular aquí. Habla un poco de lo que expliqué del velo. Dice, tras el segundo velo, Hebreos 9:3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, ¿dónde estaba ese velo que se rasgó? Recuerden que ellos peregrinaron todo el tiempo, pero luego el
templo era derribado, otra vez construido, y Herodes, que ya hablamos de ese templo, Herodes había reformado el templo, lo había embellecido y había hecho otros patios alrededor, pero seguía conservando el mismo diseño dentro. Entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo de Herodes en la época de Jesús, ese fue el velo que se rasgó. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, miren lo que ocurrió cuando el velo se rasgó. Esto es lo importante. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Espectacular. Si tenemos ahora libertad para entrar en el lugar santísimo, antes no había esa libertad. ¿A quién le debemos esa libertad de ahora tener una comunión perfecta con el Padre? A Jesucristo, solo por medio de Él. Él es el sumo sacerdote, el máximo puente entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. No un hombre, no una mujer, no un santo, no un ángel, pero Jesucristo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, el velo de su carne. Volvamos a Marcos 15 y vamos terminando, porque aquí viene algo precioso, como este hombre, el centurión, que estuvo allí, termina reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El centurión fue testigo de cómo Jesús soportó la burla, el menosprecio. El centurión fue testigo quizá cuando Jesús estuvo enfrente a Pilato y cuestionaron acerca de él, de si era el rey de los judíos. Es posible que el centurión también vio a los sacerdotes ahí hablando entre ellos, burlándose y diciendo que el rey de los judíos. Pero este hombre ahora ve eso que hablan de Jesús, por qué está allí, la sentencia, el tribunal, pero toma eso como una evidencia y además toma como evidencia que se oscurece en pleno mediodía, que la cortina del templo se rompe. Él no lo sabe, el escritor es quien nos lo dice, digamos, esto no lo sabe él porque la cortina del templo está allá, pero lo que él sí se da cuenta es, hay una oscuridad, fenómenos naturales pasando que están hablando acerca de la muerte de este hombre. Oscuridad, todo es tinieblas. Ahora hay un terremoto y dicen que las piedras se rompen y las tumbas, dice Mateo, se abren también. Entonces, lo que este hombre está haciendo es que la muerte de Jesús para él no pasó desapercibido. Él tomó todo este conocimiento, todas estas evidencias y lo terminaron llevando a una confesión. ¿Cuál fue esa confesión? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero Lucas nos dice, recuerden lo que este hombre dijo en unas palabras también muy chéveres, que nos dejan pensar en que este hombre posiblemente se convirtió al Señor. Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Esto es muy diferente, ¿no? Es muy diferente que un hombre perverso como era un centurión, que tenía 100 soldados a su cargo, que se conocían por perversos, por sanguinarios, por todas sus prácticas tremendas, y que este centurión llegue a esta declaración es algo espectacular. Para ese centurión no fue en vano todo lo que está viviendo, todo lo que está pasando. Qué triste los líderes religiosos, ¿no? No llegar a esta determinación, decir, wow, o sea, la embarramos. Nunca llegaron a ese punto, pero este hombre sí. Dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y en Mateo 27:54 nos dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo, Juan, Lucas, Marcos registran que este hombre, la leyenda dice que este hombre llegó a ser cristianos. ¿Qué nos enseña esto? Las acciones más crueles de un hombre nunca podrán impedir
la obra de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, si te arrepientes y confiesas lo que este hombre confesó y vives de acuerdo a esa confesión, la Biblia nos llama que podemos ser llamados hijos de Dios. Algunos piensan que este hombre llegó a ser cristiano. Terminemos con el verso 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José, hijo de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí Dios, algunas mujeres que han dicho, se han atrevido a decir en algún momento que Jesús, que la Biblia es machista. No hay nada más fuera de la realidad que esa declaración, mujeres. Que hombres que dicen ser cristianos lo sean y no están honrando a Dios con sus actos, eso es muy diferente, pero no pueden culpar al Señor. Miren, aquí la Biblia está honrando 3 mujeres, otros evangelios nombran a otras: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Quién era María Magdalena? Lucas 8:2 dice que esta mujer fue sanada de una posesión demoníaca, donde el Señor la hizo libre de 7 espíritus demoníacos que la habían aposentado. Lucas 8:2. ¿Quién era María la madre de Jacobo y José? Probablemente la esposa de Cleofas, que era como alguien, un servidor de Roma. Pero ¿quién era Salomé? Salomé era la hermana de María, la madre de Jesucristo, o sea, era, por así decirlo, la tía, ¿sí? Estas mujeres fueron notables por 3 razones, y es lo que quiero que veamos. Aparte de Juan, ninguno de los apóstoles, que recuerden esto muy bien, ya lo hemos visto, prometieron que estarían con Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Ya hablamos de Pedro. Otro Simón tomó su lugar. Simón, ¿dónde estabas cuando ese Simón de Cirene tomó su lugar? Pero ¿saben qué es lo más triste? Cuando Pedro dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y todos asentaron y dijeron exactamente lo mismo. La pregunta que sigue todavía teniendo el mismo interrogante es: ¿dónde están todos esos discípulos hombres que prometieron que estarían con Jesús? ¿Y saben qué es lo tremendo y lo vergonzoso? Que hay unas mujeres que están tomando su lugar. Y no lo digo de una manera orgullosa, como decir, ¿no les parece a ustedes tremendo que alguien tome nuestro lugar? O sea, que Dios me llame a mí a hacer algo y no lo hago por orgullo para que otro no lo haga, sino dice, cuando yo no lo estoy haciendo y otro lo está haciendo por mí, es sinónimo de vergüenza, porque digo yo: Señor, no estoy haciendo tu voluntad. Tú me llamaste a esto y no estoy en el lugar donde yo debería estarlo haciendo. Y otro está tomando mi lugar. Y saben, aquí nos muestra algo que se sigue una incógnita. La Iglesia Universal de Cristo adolece de hombres. Y digo universal. Afortunadamente, como iglesia local, nuestros hombres son hombres activos. Y le doy gloria al Señor. Y animo a los hombres que no han tomado su lugar, que lo tomen. Que tomen su lugar en su casa. Que no sean sus esposas las que son piadosas. Gloria a Dios si son piadosas, pero ¿qué de ustedes? El mundo enseña, son las mujeres las que van a la iglesia y nosotros nos quedamos acá haciendo zapping en el televisor. Mandemos a las mujeres y a los niños. No, soy yo el que le voy a decir: mi amor, alístate, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a adorar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque aquí hablamos temas importantes y trascendentales para la vida eterna. Si aquí habláramos cuentos, pues ni venga, pero estamos hablando temas para la vida eterna tuya y la de tu familia. Por eso es importante congregarnos y por eso como hombres necesitamos tomar nuestro lugar. ¿Dónde están esos hombres? La historia nos lo ha mostrado y lo sigue mostrando aún. Estamos hablando de vida eterna. Entonces, estas mujeres fueron notables por su lugar allí. Estas mujeres fueron notables por la fidelidad de su servicio a Dios. ¿Saben qué nos dice este pasaje? Noten allí lo que nos dice el verso 41. Quienes cuando
con él estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Miren, estas mujeres no sirvieron al Señor porque estaban desocupadas, no sirvieron al Señor porque eran solteras, tenían hijos, esposo, y así servían al Señor. Estaban en Galilea, norte, Samaria y Judea. Estaban en Jerusalén sirviendo al Señor. Lucas 8, 2 y 3 dice que con sus bienes le servían, y ese pasaje dice le seguían y le servían. Una característica de un discípulo es no solamente seguirle al Señor, sino servirle. Pero estas mujeres nos dan una muestra maravillosa de lo que es servir al Señor. Qué pesar, los discípulos preparados 3 años, estas mujeres desconocían o alguna vez lo llegaron a escuchar, pero no como los discípulos, el énfasis de los discípulos: hey muchachos, voy a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado y le van a tomar los sacerdotes y le van a hacer esto y aquello, pero al tercer día y morirá, y al tercer día resucitará. Todo el tiempo a los discípulos, ¿a cuáles discípulos? A los hombres. Pero las mujeres que no recibieron constantemente esta recordación son las que están allí. Muestran una valentía que faltó en esos hombres. Simón, otro tomó tu lugar. Y aquí podemos decir Jacobo, Andrés, Felipe, otros, unas mujeres están tomando su lugar. Y recuerden algo valioso de esto: afortunadamente no tomaron su lugar definitivamente, ¿sí? Sino que los vemos más adelante en la iglesia de Hechos muriendo por el Señor, decapitados, empalados, aserrados, lapidados. Gloria a Dios, que recapacitaron de que habían dejado su lugar por un momento, pero volvieron a Él. Pero no como Judas, que dejó su lugar, pero nunca volvió a Él. Otro tomó su lugar, Matías tomó su lugar. Que nadie tome nuestro lugar, no de una manera orgullosa. Como esposos, hombres, tomen su lugar. Tomemos nuestro lugar. Mujeres, como esposas, ustedes también tienen un lugar y es maravilloso. Dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y la mujer es la corona de ese hombre. Una mujer en su lugar es una mujer que se ve con una corona, se ve una corona, es un hogar que cuando el hombre sale a recibir a la gente se ve bien puesto, porque se ve como el rey de la casa, ¿no? Donde está bien y se ve una corona, luce. Pero un hombre donde la mujer es la que gobierna, la mujer es la que dirige, la que manda, cuando ese hombre va y atiende a la gente, sale y no tiene una corona, sino que tiene una falda y se ve ridículo, se ve con tacones, piensen en eso. Es lo que la palabra de Dios dice: hombres, tomen su lugar. Y tomar su lugar no es salvajismo en casa, es amor como Cristo amó a la iglesia entregándose. Si su esposa es renuente, tráigala con amor. Mi amor, estamos hablando de la vida eterna. No todo un día vamos a morir. ¿Qué va a pasar si mueres hoy? La pregunta de Alfa dice: ¿qué pasaría si tuvieras 24 horas de vida? Empezamos el Alfa en el colegio que les digo, estábamos puros profesores y empieza la primera pregunta: si solo tuvieras 24 horas de vida, ¿qué harías? Y empiezan a contestar todos esos profesores llorando a moco tendido, no podían parar, diciendo: no, yo no sé, yo amo mucho a mi hija y sería tenaz. Esta pregunta me hizo, una pregunta sencilla, pero que nos hace pensar en eternidad, en Dios. ¿Qué pasa después de morir? Preguntas importantes, hermanos. Si no hay vida después de la muerte, Cristo murió por nada, vanamente. Piensen en eso. Si no hay vida después de la muerte, no hay condenación, no hay vida eterna, Cristo, o sea, qué pesar cómo derramó su vida allí, vanamente, pero sabemos que no fue en vano. Entonces estas 3 mujeres son conocidas por su valentía, por su fidelidad, y número 3, porque fueron testigas de la muerte de Jesús y fueron testigas importantes. Jesús no simplemente durmió o fue un estado de catalepsia, como alguno de catalepsia dice, ¿sí? No fue ese estado, sino realmente murió.
Me decía el doctor Pablo, que está por allí recibiendo a los que entran, anda, si lo ven ahorita, anda con un bolillo. Y ahorita me estaba haciendo así, estaba pendiente de todo, disfrutando su servicio. Él ya estuvo en esta enseñanza. El doctor Pablo me decía que él ha estado en hospitales donde recibe gente con puñaladas en su costado y todo. Y recuerden que hay un pasaje que dice que cuando el soldado vino a punzar, ya no salió sangre, sino que salió agua. Y él dice, mira, yo he visto cualquier cantidad de personas que han llegado con puñalada y nunca ha salido sangre, nunca ha salido agua. ¿Qué nos dice esto? Toda la sangre Jesús la venía virtiendo desde la paliza que le dieron, cuando caminó, cuando estuvo ahí. Ya cuando el soldado llegó, vertió toda su sangre por amor a nosotros. No la pisoteemos pecando deliberadamente. Sí, quiero que veamos algo para terminar en esta mañana, un videíto. Hoy me he extendido 5 minuticos más, pero voy a extenderme 3 minuticos más para recordar acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz, y la alabanza se va preparando para que terminemos cantando al Señor. Me gustaría que viéramos este video. No lo quiere perder, ¿no? Me dijo que no le había visto, que vea el bolillo, vea. Listo. Hola, hola, hola. Quiero que pensemos en esto que vamos a ver, en este video que vamos a ver, para que luego cantemos esa canción que hoy montamos, pero realmente que ser como el Señor sea nuestro deseo cada día. مين Mikael Maret min salva. انخو مشيخة أنا أمر يردخو من صلفا ديناكادزي ونهاهامين Bakom. Dilahir tinamon. Tiapin. أنا مشبات كزمات ولا هو هبل وباكر المشبات أن تشبت عني أن صديق به أشعل عن تقول لي أدري بسم نادي تيتر Malak. Yo matnat khwini. مهدي معك Lo. Upaki. Yohanan. Barlu. Lahi. Lahi. لما ثبتني
선배. Yeah, Dad. Good. Hola. Señor, quiero en esta mañana agradecerte por tu amor, Dios, porque hemos visto lo que has hecho por nosotros y no merecemos absolutamente nada de lo que has hecho por nosotros, Dios. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te pedimos perdón cuando pecamos deliberadamente, Señor, y pisoteamos ese sacrificio vivo, nuevo, en el cual tú te entregaste todo, Señor. Pagaste el precio total por amor a nosotros. Te amamos, Señor. Padre, no quiero que este estudio simplemente sea un mero conocimiento de recordar lo que dijiste, sino un estudio donde nos lleve a esa declaración del soldado, a ese servicio de las mujeres, a ese amor por ti, Señor. Y por eso queremos cantar a ti en esta mañana, diciendo que tú lo has hecho todo por nosotros y nosotros queremos darlo todo por ti, realmente. Que no sea una emoción del momento, sino una verdad. Señor, un día todo va a terminar y ese día nos veremos cara a cara contigo y queremos que tú nos veas a los ojos y nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No queremos escuchar esa voz que también dirás algunos: siervo malo y negligente, echad a las tinieblas. Señor, queremos escuchar de tu fidelidad, pero queremos ser fieles a ti. Te amamos, te honramos y ayúdanos a llevar este mensaje en nuestro corazón, por favor. No permitas que este mensaje se pierda. No permitas que las aves del cielo vengan y roben la semilla que hoy ha sido depositada en nuestro corazón. Y ayúdanos a recordar, Dios, yo no podría olvidar realmente si alguien estuviera apuntándome con un arma y una persona viniera y tomara ese arma y lo apuntara hacia él y tomara mi lugar. Nunca lo olvidaría, Señor. Pero a veces te olvidamos a ti, que se nos olvida lo que has hecho. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu recordarlo cada día con amor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego.
Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida no fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Su gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, es mi deseo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú, es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, es mi deseo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza es tú, solo tú. Señor, eres nuestra esperanza, eres nuestro anhelo, Dios. Queremos que te conviertas en ese anhelo para nosotros. Eres nuestro deseo, Señor. No hay nadie como tú. Es por ti que vivimos, Señor. Tú llevaste todo el sufrimiento para que podamos tener una vida y vida abundante, dice tu palabra. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor, queremos vivir esa vida en abundancia al máximo aquí en la tierra, para tenerla total allá cuando estemos contigo en el cielo, Señor, en esa nueva Jerusalén, en esa morada que fuiste a preparar, en la cual te adelantaste por amor a nosotros, Padre. Oramos, Señor, porque queremos vivir para ti. Gracias por este tiempo. Oro para que avives el fuego, Señor. Si hay una llamita muy pequeñita en nuestro corazón por ti, avívala, Señor, y que consumas todo aquello que nos aleja de ti, que quites toda distracción, todo aquello que no nos permite mirarte como tú quieres que veamos, Señor. No nos permite escucharte como tú quieres que te escuchemos, Señor. Te amamos, te bendecimos en esta mañana. Oramos también, Dios, por la provisión. Gracias te damos por lo que nos has dado. Gracias por el alimento, por el techo, por el abrigo. Ayúdanos a deleitarnos, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabremos que todas estas cosas serán añadidas en su momento, Señor. Oramos por esa provisión, Dios, pero también presentamos delante de ti diezmos, ofrendas que fielmente separamos a ti, Señor, en fe, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, reconociendo que todo lo que llega a nuestras manos proviene de ti, Padre. Te amamos, te bendecimos. Gracias por el empleo, gracias por la forma en que nos das los recursos que tenemos a nuestro alcance. Ayúdanos a valorarlos, ayúdanos a
a amarte por quien eres más que por lo que nos das y reconocer que eres tú nuestro proveedor. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos que nos lleves con bien a casa, que nos bendigas ahora que salimos, donde vayamos a estar, donde vayamos a almorzar, recordar todo el tiempo, Señor, quién eres tú, amarte, servirte, y esa semana que sea una semana de amor por ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te he orado y te doy muchas gracias. Amén.